De Pedro Suárez Vértiz está nuestro compañero Mariano Calvera en el distrito de Miraflores, una persona que ha llegado justamente hasta este punto, hasta la vivienda de Pedro Suárez Vértiz, es el congresista no agrupado Edward Málaga Trillo, porque él colaboró en su momento con el grupo Arena Hash. Así que, Mariano, muy buenas tardes. Gracias, Joana. ¿Cómo estás, Carlos? Directo en directo. Así es, el congresista Edward Málaga no solamente colaboró con Arena Hash, sino también participó de estas giras de la banda inicial, Paranoia, donde también estuvo Pedro Suárez Vértiz, y él ha venido hasta su vivienda para, evidentemente, trasladarle el pésame a su familia por esta lamentable pérdida. Congresista, bienvenido a RPP. Ha sido muy penosa la partida de Pedro Suárez Vértiz. Usted contaba algunas anécdotas que tuvo en el tiempo en que colaboró con Arena Hash y todo ello. En estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿usted tuvo contacto con Pedro Suárez Vértiz? ¿Cómo lo vio de salud? ¿Cómo estaba él? A ver, Pedro estaba bastante deteriorado de salud por la enfermedad que lo aquejaba, pero lo que siempre voy a seguir resaltando era la entereza y la fortaleza con la cual él aceptó esta enfermedad y aprendió a convivir con ella. La enfermedad de la ELA, que es una enfermedad neurodegenerativa muscular, te va quitando la movilidad poco a poco. Y tú te imaginarías que eso debe ser muy frustrante para muchos pacientes. Y sin embargo, estos últimos meses, semanas que veníamos viendo a Pedro, que venía a visitarlo acá, Pedro lo que transmitía era paz. Jamás emitió una queja, jamás una expresión de frustración, de dolor, sino que Pedro estaba completamente en paz consigo mismo, y eso era algo que no solo lo ayudaba a él por su gran fe, sino también a nosotros, sus amigos, porque veíamos que podíamos seguir compartiendo de la misma manera que siempre lo habíamos hecho. ¿Ha gestionado usted desde el Congreso de la República algún tipo de homenaje, de reconocimiento que se le haga desde el sector cultura, toda vez que se trata de un artista que le dedicó tantos años a la música en el Perú? Finalmente los arreglos tienen que ser hechos por la familia, esa es la información que manejo, pero yo me he dirigido, he tomado contacto tanto con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, con la Presidencia de la República, el pedido a la presidenta Dina Boluarte y el pedido del presidente del Congreso, porque creo que no se trata de recordar lo que hizo Pedro, sino se trata de despedir su gran legado, de despedir sus restos por todo lo alto. Entonces lo que he pedido es que tengan a bien evaluar y considerar la posibilidad de rendir los más altos honores en su despedida de este mundo. Correcto. Tenemos algunas consultas en cabina. Carlos, Joana, los escucha el congresista Málaga. Congresista Málaga, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, Carlos, evidentemente compartimos su tristeza por la partida de Pedro Suárez Vértiz. Yo quisiera que nos diera mayores detalles sobre cómo fue ese proceso de colaboración con Arena Hash. Calculo que habrá sido por 1987, 88. ¿De qué forma se plasmó esa colaboración? No sé, de repente en la composición de canciones, arreglos musicales me refiero obviamente, pero ¿cómo se plasmó esa colaboración? Mira, esto más que una relación de colegas, músicos, que en la adultez, esto nace de nuestra infancia. Nos conocimos a los 10 años en el colegio, escuchando en el patio del colegio música de los Rolling Stones y decidiendo en ese momento que el rock nos gustaba tanto que íbamos a formar una banda y no sabíamos tocar guitarra. Él tenía un viejo piano en su casa y nos juntábamos en las casas de nuestros padres a aprender a tocar guitarra al lado de un tocadiscos, y así nació la primera banda del colegio que se llamaba Paranoia, que fue la precursora de Arena Hash. Y en ese momento compartíamos, por supuesto, el escenario, tocábamos guitarra, teclados, cantábamos juntos. Y luego, cuando ya terminamos el colegio, ya cada uno tenía sus propias bandas, éramos parte de un circuito de bandas que tocaban en Barranco, en Miraflores, entre los años 80 y 90. Algunos recordarán quizás el local del Tarot en Comandante Espinar. Esa era una cuna, una meca donde había que ir a tocar de todas maneras. Y la colaboración se plasmaba en ese momento en prestarse instrumentos, prestarse músicos, porque eran épocas muy difíciles para el país. Era la época del terrorismo, la época de la gran recesión y la crisis económica, y todo eso hacía que la camaradería entre los músicos fuera mucho más fuerte, mucho más sólida que antes. Luego, cuando ya Arena Hash sacó el primer cassette, porque se grababan cassettes en esa época, iban a empezar su primera gira en la Feria del Hogar, recuerdo, y Christian Meyer estaba en Miami.
y no regresaba, y no había pues celulares, no había Instagram, no había cómo comunicarse, solamente había el teléfono fijo y no llegaba Cristian y tenían que tocar, y Pedro me llama desesperado a decirme: oye, Eduardo, por favor, apréndete estas 12 canciones y vamos a tocar faltando una semana. Así que con esa confianza de haber aprendido a tocar guitarra juntos, conocernos musicalmente de esa manera, fue que yo inicié la gira de Arena Hash con ellos, ¿no? Tocando los teclados en realidad, ayudando en ese momento porque Cristian no estaba, ya más adelante llegó, pero luego la relación musical continuó a lo largo del tiempo, siempre nos contábamos nuestros proyectos, yo ya me dedicaba a la ciencia, pero estaba contando hace un momento también que hace cerca de 13 años, en el 2010, en una de mis visitas al Perú, Pedro estaba grabando lo que iba a ser su último disco, un disco que se llamaba Selva, en el cual recogía muchos ritmos y sonidos e instrumentos del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva. Un trabajo maravilloso, y hay que destacar también su amor por el país para hacer ese tipo de trabajos, y me invitó a tocar la guitarra en un par de esos temas. Lamentablemente ya él estaba empezando la enfermedad y ese disco no se llegó a concretar, pero yo esperaría que, así como se ha hecho con otros grandes como Lennon, como Mercury, como el mismo Cerati, en algún momento esa música su manager considere publicarla y sacarla a la luz, porque eran creaciones muy lindas. Así como compartieron el amor por la música que nos cuentas, también digamos por la política, porque en varias ocasiones, o digamos de manera constante a través de redes sociales, Pedro se mantenía muy activo en cuanto a la actividad de nuestro país en general. ¿Qué te decía él, por ejemplo, cuando ya ingresas tú netamente al Congreso, por ejemplo? Una de las cosas que yo quisiera destacar de Pedro era su humildad y su generosidad. Él podría ser la estrella de rock más grande del universo y sin embargo, cuando estábamos juntos era mi amigo, y él estaba muy orgulloso de sus amigos que habían logrado algo. Él se interesaba muchísimo por mi carrera científica y cuando decidí ingresar al Congreso me alentó con todas sus fuerzas. Y él sentía mucho orgullo, y eso es realmente muy conmovedor. Uno no se puede imaginar que la persona más famosa y más querida pueda sentir admiración o incluso orgullo por uno. Es difícil de imaginar, pero así era Pedro, se desvivía por sus amigos, y en esta etapa de la política, por supuesto que él sufrió muchísimo las crisis políticas que ha tenido nuestro país. Él quería de alguna manera lograr que los peruanos se entiendan mejor, quizás la música era una manera de hacerlo, pero a través de mí también cifró sus esperanzas en que cada vez más peruanos que quizás no han tenido contacto con la política se interesen y ayuden a mejorar las cosas. Y por eso también yo siento un compromiso muy grande. Yo siento que le debo mucho a Pedro el ser una persona que destaque en la política, que sea íntegra y que tenga quizás algo que aportarle a su país. Es quizás lo que él mismo hubiese querido hacer, y él mismo me dijo una vez que él no hubiera tenido la valentía para ser político. Entonces, a través de sus amigos, él lograba de alguna manera concretar sueños que él no pudo lograr, como también la ciencia y la medicina. Hablábamos mucho también de eso. Sí, congresista, definitivamente no hay dudas sobre lo que ha significado él para la música, pero ¿cuál es el aspecto o valor que usted más resaltaría de Pedro como persona? Yo sé que quizá es difícil pedirle un valor, un atributo, pero ¿cuál sería para usted? La generosidad, seguida de la humildad. Pero eso, una persona súper sencilla. Sí, efectivamente. Y él lo decía constantemente, ¿no? Decía que la vida te enseña a ser humilde porque la soberbia es lo que más feo te puede golpear. Lo decía de manera constante, ¿no? Y yo quería preguntarle además, congresista... Y tenía muchas reflexiones, mucha filosofía en sus letras, ¿no? Sí, es verdad, pero quería regresar un poco en el tiempo y que recuerde y nos cuente a todos, a los oyentes y televidentes, cómo eran esos pequeños ensayos, los más rápidos, los que a veces suelen ser en cocheras además, ¿no? Y que son los que marcan... O en casas. En casas, en salas, en cocheras, que marcan no solo la banda, sino que marcan la amistad, la unión que, bueno, permanece muchísimos años después. Claro, las grandes bandas del rock, o muchas de ellas se iniciaron en garajes, ¿no? Sí. Las llamadas garage bands. Y esta no fue la excepción. En este caso no fueron garajes, pero fueron, en el caso de la casa de Pedro, que vivía cerca del Olivar, en Puerto de Palos, al fondo del jardín tenía un pequeño cuarto de servicio, pequeño, tendría unos 2 por 3 metros.
Y ahí, en tercero o cuarto de media, nos encerrábamos todos a hacer música. Era una locura porque estábamos todos apretadísimos, pero era la ilusión de sentir que te suenas con una banda, no solamente tú con tu guitarra, sino que te entiendes y te comunicas musicalmente con otras personas. Y en el caso de mi casa teníamos también un sótano en el cual pues llevábamos todos los instrumentos y hacíamos toda la bulla del mundo, ¿no? Esos son los recuerdos más lindos de esa etapa inicial, de empezar a entenderse musicalmente y empezar a crear. Y en casa nadie les decía nada en algún momento, ¿no? Por ejemplo, que bajen el volumen, que ya suficiente. En el caso de los padres de Pedro, ellos, bueno, muy... ¿El carro o seguimos esperándolo? Perdón, entonces tengo que atender a una ciudadana. Vamos a interrumpir un minuto este enlace. Lo que sucede es que hay un inconveniente con el vehículo del congresista Málaga. Va a retirar su vehículo y en breve va a regresar a conversar con nosotros, Joana, Carlos. Muy bien, Mariano. Entonces hacemos una pausa y estábamos conversando con el congresista Eduard Málaga, quien en sus años de juventud colaboró justamente con Pedro Suárez Vértiz, con todos los integrantes de Arena Hash, y además fue muy cercano, ¿no?, al querido cantante y compositor, quien ha dejado de existir el día de hoy. Habíamos tenido una pausa con él. Mariano Calvera nos da la posibilidad de retomar la conversación con el congresista Málaga. Adelante, Mariano. Sí, así es. Ya hemos solucionado estos pequeños inconvenientes y ya está el congresista Málaga de nuevo con nosotros. Congresista, le habían formulado una pregunta en cabina, usted la estaba desarrollando. Sí, yo no recuerdo qué estábamos hablando. Con relación a los ensayos en las ensayos, sí, los ensayos en casa, al final, en aquellos años. Ah, correcto. Sí, les había contado que, me preguntaban si los padres se quejaban. Bueno, los padres de Pedro no, porque su padre era artista, incluso lo alentó, y su madre también lo ayudó a tener su primera guitarra, entonces ahí no había mayor roce, era aceptado que Pedro iba a ser artista. En el caso mío sí fue un poco más difícil porque mis padres no la veían venir. Pero sí, obviamente, cada vez que ya haces una banda de rock con batería, guitarras eléctricas, eso es mucho ruido, ¿no? Y felizmente en esos años vivíamos en casas, no en departamentos, así que era un poquito más flexible el tema. Bueno, y la verdad, también era una persona muy, muy alegre, congresista, ¿no? Pedro. Déjame decirle ya, desde el punto de vista personal, que tuve la suerte de coincidir con él en las aulas de la Universidad de Lima, y era así, inquieto, alegre, ¿cierto? Y caramba, ¿quién se iba a imaginar en aquel entonces, y seguramente a ustedes también les pasó, que llegaría a trascender de la forma como lo hizo, ¿no? Bueno, desde que pasó lo que pasó con Arena Hash ya estaba claro que se iban a ir para arriba y que Pedro iba a ser una estrella, pero efectivamente el legado del que hoy hablamos a sus 54 años y lo que queda de él, que es toda su música que suena por todo el Perú, es algo que hubiese sido muy, muy, muy difícil de imaginar. Y claro, para quienes hemos estado muy cerca de él o somos muy cercanos a él, lo que nos queda no solamente es el recuerdo del artista, sino principalmente el recuerdo del amigo, el amigo generoso, humilde, gracioso. Hacíamos maratones de contar chistes cuando éramos muy jóvenes. Realmente era una persona con mucha chispa, y creo que esa chispa se tradujo también en su momento en sus canciones, ¿no? Los últimos años, encuentros congresista con Pedro, ¿cómo los podría definir, ¿no? Porque si bien es cierto, a él se le diagnostica la enfermedad en febrero del 2011, la propia familia ha contado que tuvo un proceso de valentía para afrontarlo, sí, y que sea más bien una lección y no algo que les genere, digamos, algún tipo de interrupciones en sus labores. Fue todo lo contrario, un momento de unión. Momento de unión, pero especialmente para Pedro un momento de enfrentar la adversidad con mucho coraje y mucha valentía. Como ya he dicho hace un momento, enfrentar una enfermedad sí puede generar mucha frustración, mucho sufrimiento, incluso depresión. Y en el caso de Pedro, yo siempre vi a lo largo de estos años, los últimos años, paz. Pedro supo adaptarse, supo aceptarlo, él tenía mucha fe en Dios, y creo que quizás eso lo debe haber ayudado bastante a tener esa actitud tan positiva de reinventarse, de seguir adelante, de dejar atrás la música. En fin, es un ejemplo como ser humano en ese sentido,
una gran lección que nos deja de cómo enfrentar la adversidad. Muy bien, congresista Eduardo Málaga, muchas gracias. Bueno, le expresamos también a usted las condolencias por la cercanía que tuvo con Pedro Suárez Vértiz y bueno, tendremos seguramente oportunidad de hablar ya de otros temas más adelante. Hoy creo que el tema excluyente ha sido el legado que nos ha dejado Pedro Suárez Vértiz. Gracias, congresista Eduardo Málaga. Muy buenas Carlos, tardes. Solamente para cerrar, como te venía diciendo, yo espero que nuestras más altas autoridades sepan despedirlo como Pedro se merece. Y es recordando su música, recordando su legado y dejando en claro que él es un pedazo del Perú, que él es un símbolo para todos nosotros. Muy gentil, congresista Eduardo Málaga. Y también muchas gracias a Mariano Calvera por permitirnos este diálogo con el referido parlamentario, quien años atrás colaboró con Arena Hash y con el mismo Pedro Suárez Vértiz. Y tiene los mejores recuerdos y los ha compartido aquí con nosotros. Muchas gracias a ambos.